preocupa, ¿eh? Você sabe quanto é sensível isso? Essa região. Será que alguém é capaz de suportar isso? Como ela, sem fazer cada coisa? E essa paciente não está hipnotizada, nem magnetizada, em condição de responder a qualquer um. Pode fazer entrevista. Você sente alguma espécie de dor? Senti um pouquinho. Muito pouco. Suportável. Como dentista. Quem é o odontólogo? Eu utilizo agulha, em alguns casos, quando quer, outros não. Mas a agulha é primeiro que eu vou usar nela. Portanto, a agulha não me serve como bloqueio anestésio. Una mujer a la que le abrieron el cráneo, no sangraba, tenía 2 pinzas clavadas. ¿Es esto posible? Está conmigo el doctor Norberto Arias, que es titular de la Cátedra de Histología y Embriología de la Universidad de Buenos Aires, y que... ¿A usted no le impresionan estas cosas, doctor? Uno termina acostumbrándose. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Uno termina acostumbrándose. Allí no hay anestesia, Claro, no hay claro. ninguna clase de asepsia. ¿Cómo Sí. es esto? Suponemos, este caso es el de Elson Cavalcante de Queiroz, es un brasileño, que lo más probable es que consiga estados modificados de conciencia en, digamos, los llamados pacientes. ¿Qué es un estado médico, modificado de conciencia? Nosotros usamos una mínima parte de nuestra mente y utilizando otras áreas podríamos llegar a estar en otros estados conscientes distintos, donde por ejemplo se puede llegar a inhibir el dolor. Eso ya está demostrado científicamente. Hay unas sustancias que se liberan en la base del cerebro, que son las endorfinas, que son una suerte de morfinas biológicas, buenas, ¿no? Esa que mi cerebro liberó ayer cuando me quemé con la tapa del horno. Exacto. Cuando uno... Que durante un rato uno no le duele nada y Uno después no dice, lo sabe. ¡ah! Sí. Ahora, el problema nuestro es que nuestra cultura, nuestra educación, no nos permite desarrollar, por lo menos libremente, estas capacidades. Pero no es ningún misterio, esto se puede lograr con entrenamiento, se puede inducir a otras personas y lo puede lograr uno mismo. Es como una variante de la hipnosis. Ahora, doctor, si esto se puede hacer, y si hay quien sabe cómo se hace, ¿por qué no lo enseñan en el colegio primario? Eso es lo que nosotros decimos tantas veces. Habría que empezar aún antes, ¿no? Desde el chico chiquitito. Pero usted sabe que hay una serie de tabúes y de trabas culturales. Aún la hipnosis ha sido aceptada en nuestro país recién en el año, oficialmente, ¿no? Por el Ministerio de Salud Pública, recién en el año 67. Y únicamente la pueden practicar médicos y odontólogos, cosa que es poco sabida. Y ¿Sí? Claro, y está prohibido su ejercicio en tablados y espectáculos. ¿Qué sería de tus Exacto. Por eso es que hay cositas que a nosotros todavía nos faltan. Hay que hacerlo con seriedad. Esto parece espectacular, pero lo estamos estudiando hace mucho tiempo. Ya se hace anestesia y se cohíbe la hemorragia a través de fenómenos sofrónicos o hipnóticos, que es prácticamente lo mismo. Es decir, se ha puesto el nombre sofrónico en España, lo hizo Caicedo, en una época en que no se podía llamar hipnosis, que quiere decir sosiego, fron, el mente, y logos, estudio. Ya Platón hablaba del estado de sofrosine. Todo esto es maravilloso,
tampoco hay que sobredimensionarlo. La hipnosis, la sofrosis no sirve para todo. Por ejemplo, para curar prácticamente no sirve, porque uno puede bloquear un síntoma y derivarlo en otro sentido. Pero siempre el síntoma, por eso se llama síntoma, ¿no? Exacto, exacto. Es lo que está denunciando, que hay una causa Claro. que lo provoca. Diciéndolo clarito, viene una persona con cefaleas y uno hipnotizándolo se la puede eliminar totalmente. Pero a lo mejor a los 15 días viene con una úlcera gástrica, porque esas pulsiones, esas tensiones tenían que salir. Entonces hay que ir a las causas y no al síntoma. Pero se pueden lograr cosas como anestesia, se pueden lograr otras cosas como regresar a épocas muy precoces de nuestra existencia y recordar, porque en nuestra mente queda archivado todo. ¿Así? Todo. Podemos recordar el compañero de banco del colegio primario. Es maravilloso en ese sentido. Pero Yo que no me acuerdo nada de mi infancia. está en el subconsciente, ¿no? Está en el subconsciente, pero... ¿Cómo se hace? Y se hace entrenándose, se hace desarrollando de a poquito esas capacidades, abriéndonos un poquitito. Mi formación es totalmente científica, sin embargo considero que aún la ciencia tiene que irse abriendo, ir aceptando, aún estas cosas que se llaman medicinas alternativas. Por ejemplo, en nuestro país todavía se sigue considerando una terapia alternativa a la musicoterapia, cuando en otros países del mundo está perfectamente integrada a los planes de estudio. Nosotros trabajamos con chicos discapacitados, con mi esposa, y vemos que esas formas de terapias, que no son alternativas, son otras variantes. Me acuerdo en este momento que usted dice esto, que por ejemplo, lo primero que se hizo con Astor Piazzolla, cuando estaba en coma profundo, fue ponerle una radio con música, ¿no? Perfecto. Sí. Y cuando tuvo el accidente Ilan, mi sobrino, que estaba en coma también, estaba en el hospital de niños en terapia intensiva, inmediatamente los médicos dijeron, ¿podrían traer una radio y ponerle la música que a él le gusta? Exacto, se penetra tal vez por otros canales distintos que los habituales, probablemente haciendo primero estación en el área emotiva. Ahorita no anda el micrófono. ¿Cuánto hace que no anda el micrófono? No puedo hablar. ¿Eh? No puedo hablar. Mirá que te pregunto cómo te llamas. Bueno. Es decir, en lugar de entrar directo a la corteza bombardeando a los chiquitos como se hace desgraciadamente, no por culpa de los docentes, es como nos han enseñado, se puede llegar de otra manera, a través de la emotividad, a través de vibraciones más sutiles, a través de una serie de elementos que tenemos nosotros como seres y que todavía los desconocemos en nuestra cultura occidental, ¿no? Ahora, en la Universidad de Buenos Aires, ¿esto se estudia? No, desgraciadamente no. Hemos hecho algunos trabajitos de contrabando, Ah, sí. pero oficialmente no. Todavía esta ciencia tan ortodoxa, tan académica, que todavía se sigue encerrando en la falsa seguridad que dan esas cuatro paredes, ese ambiente conocido, y se olvida que los que hicieron mucho por la ciencia fueron los que se animaron a ver más allá. Se olvidan que, por ejemplo, Benjamin Franklin, Volta, Einstein, eran prácticamente esotéricos, eran gente que se animaba a otros planos y que después lo traducía para que lo entendieran, ¿no? Doctor Arias, usted se puede quedar conmigo porque tengo otras operaciones de las realizadas en Brasil. No, un ratito, sí. Y querría que las viéramos juntos. Encantado. Y usted se las comentara a la gente. Perfecto. ¿Sí? Así, sin anestesia, sin asepsia, pero ahora identifiquémonos. Eu utilizo agulha, em alguns casos, quando quer, outros não. Mas a agulha é primeiro que eu vou usar nela. Portanto, a agulha não me serve como bloqueio anestesia. Doctor Norberto Arias, ustedes, los que están desde el principio del programa conmigo, ya lo conocen, porque lo he presentado, es el titular de la Cátedra de Histología y Embriología de la Universidad de Buenos Aires. Claro, esto impresiona muchísimo, ¿no? Tal vez eso sea lo negativo, no hacer un espectáculo inútil, sino estudiar seriamente estas cosas. Hay que tratar de no demostrar así cosas demasiado rimbombantes o espectaculares, sino ver cuál es la finalidad de esto. Sí, porque eso se realizó en un lugar Claro. que estaban siguiendo las cámaras de televisión, Exacto. un auditorio que Público. ustedes vieron, tenía una cantidad enorme de gente, ¿no? Además me gustaría aclarar que es un riesgo innecesario no utilizar material estéril. Si bien es posible tal vez aumentar las defensas, disminuir el riesgo de infección, los microbios existen, ¿no? Entonces Sí. no hay que olvidarse de eso.
Lo rescatable tal vez de todo esto es la posibilidad de utilizar otros métodos, otras técnicas, otras formas de terapia. Pero no quiere decir impulsar a que cualquiera se ponga, a pesar de que Queiroz es médico, ¿no? Y el instrumental que usa, si bien no está esterilizado, está bastante limpio, ¿no? Está lavado. Pero de cualquier manera no es necesario eso. ¿Quién es Queiroz? Es un médico brasileño que, bueno, yo no me puedo poner a analizar cuáles son sus motivaciones, pero ha empezado a hacer estas cositas, pero un poco como espectáculo. Y en nuestro concepto esto debe ser estudiado muy seriamente, y se puede estudiar seriamente. Tenemos otra cosa, Sí. ¿podemos ponerla por favor en el aire? No me preocupa, ¿eh? No, porque... È un reparo di tecido congiuntivo. Non è per mai solo. ¿Qué es lo que hizo ahí? Bueno, esto para el público en general podría parecer como una operación de cataratas. En realidad lo que ha sacado es una pequeña membrana conjuntiva, que él lo dice, pero lo dice así como entre líneas, que se llama pterigion, es como una telita, una capa que se forma delante del ojo. Sigue siendo muy interesante el hecho que no hay dolor, que lo hace sin anestesia, pero lo importante es utilizar esas posibilidades en una forma seria. Esto está dentro de la parapsicología, ¿no? Esto es estudiado por la parapsicología, porque en realidad el parapsicólogo es el que estudia los fenómenos y no el dotado, ¿no? Eso es un poco un concepto erróneo de la sociedad. El parapsicólogo es el que estudia los fenómenos paranormales, por lo tanto es terreno de la parapsicología. Paranormales por ahora, con el tiempo tendrían que llegar a ser normales, si están bien estudiados, pero de cualquier manera no hay que desperdiciar la posibilidad de estudiar la intimidad de esos fenómenos, como por ejemplo la hemostasia. Ya hace muchos años en odontología se ha hecho y se sigue haciendo, hipnotizar, inhibir la secreción salival e inhibir la hemorragia post-extracción. Y no es ningún misterio, eso está perfecto, hasta están demostrados los mecanismos fisiológicos que lo determinan. Por eso, si nos podemos acercar a la verdad, no nos quedemos en la parte mítica del problema, ¿no? Tratemos de seguir con valor hasta ir descubriendo progresivamente los resortes que movilizan todo esto. Podemos mucho más de lo que creemos. Tal vez eso que aparentaron ser milagros muchas veces, el verdadero objetivo sea descifrar los mecanismos. Probablemente los auténticos maestros espirituales intentaron eso y los que lo siguieron dogmatizaron la idea, ¿no? Es apasionante. Es apasionante. Es totalmente apasionante. Y yo creo que desde que tengo uso de razón, escucho decir permanentemente que el hombre no utiliza ni la El 10%. Décima parte de la Sí, capacidad de su cerebro. Exacto. Y qué lástima. Sí, lástima. sí, es una auténtica lástima porque no se podría usar la totalidad desde ya, porque no lo toleraríamos, pero usando... Pero si está por algo es. Claro, pero faltarían tal vez muchos siglos de evolución, ¿no? Pero si utilizáramos el 20%, haríamos aparentes milagros todos los días. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a El usted. doctor Norberto Arias, titular de la Cátedra de Histología y Embriología de la Universidad de Buenos Aires.